Likutei Sijot, tomo 31, vamos a estudiar hoy una sijá maravillosa, fundamental sobre Purim, que cada persona debe estudiar y recordar de tanto en tanto. El Talmud, en el Tratado de Megilá, en la página 12, cuenta que los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai le hicieron una pregunta: Maestro, ¿por qué el pueblo de Israel, en la época de Ahashverosh, merecieron un castigo, un decreto tan duro como el que hizo Amán lo aleinu de exterminar al pueblo de Israel en un día? Les dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai: dígame ustedes, ¿qué piensan? Ellos dijeron: Mipnei shenehenu miseudato sheloto rasha. Por causa de que ellos disfrutaron, tuvieron beneficio, provecho de la fiesta que había hecho Ahashverosh, como cuenta al comienzo de la Megilá. Rabbi Shimon Bar Yochai les dijo: si es así, solo aquellos que vivían en Shushan, en la capital, y que participaron de la fiesta merecían entonces este decreto, pero no el resto. Entonces Rabbi Shimon dio otra respuesta. Por causa de que se prosternaron al ídolo, a una abodá zará que había hecho Nebuchadnezzar antes. Aparentemente, ¿qué significa la respuesta de los alumnos? Por causa de que participaron y disfrutaron de la fiesta de Ahashverosh, de este malvado, que comieron comidas prohibidas. Como está dicho en el Midrash, que ellos comieron mitavshilea goim, de la comida de los goim. Y la pregunta salta, como preguntan algunos comentaristas: ¿tan grave es comer taref que eso genera un castigo, lo aleinu, de exterminio para todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños? Es cierto que comer taref es grave, pero no un castigo tan grande. Es más, Rabbi Shimon Bar Yochai rechazó la respuesta que el castigo fue, o el decreto fue, por haber disfrutado del banquete de Ahashverosh. Lo rechazó no porque el argumento es malo, sino porque prácticamente no fueron todos al banquete, solo los que vivían en esa ciudad, en Shushan. Pero el argumento de haber comido taref, Rabbi Shimon lo acepta. También tenemos que enfatizar las palabras del Talmud. El Talmud no dice participaron. Los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai dice nehenu, disfrutaron del banquete de este malvado. Entre paréntesis, el Rebbe dice que decir que el problema fue que comieron taref no es tan simple. ¿Por qué? Porque la Megilá misma dice que en el banquete había comida kirtzon ish vaish, conforme la voluntad de cada hombre, lo que se interpreta conforme la voluntad de Mordejai, de Amán, de todos. O sea, también había kasher. Si en un avión, en un crucero te dan kosher, ¿cómo no iba a haber kosher en la fiesta majestuosa que hizo Ahashverosh? En cuanto a la bebida, vino taref, dice Beashtia Kadat en Ones. La bebida estaba bien, no había problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hayan ido y participaron, disfrutaron, que los invitaron a la fiesta de Ahashverosh. Hay quienes interpretan que ¿por qué razón hizo Ahashverosh esta fiesta, este banquete? Por causa de que, según sus cálculos errados, ya habían transcurrido los 70 años que el pueblo de Israel iba a estar en el exilio entre la destrucción del primer templo y la vuelta a Zion, a Jerusalén. Él pensó que ya habían pasado, había errado en el cálculo. Por lo tanto, dijo: si pasaron los 70 años y no regresaron a Jerusalén, quiere decir que ya no van a regresar más, no van a ser liberados de aquí. Por lo tanto, hizo una fiesta celebrando la destrucción del Beit HaMikdash, celebrando el exilio del pueblo de Israel, y ahí expuso incluso utensilios que él tenía de la destrucción del primer templo. Y ese es el castigo. Nehenumi seudato sheloto rasha. Ellos disfrutaron de un banquete que el origen, la causa de la celebración era la destrucción del Beit HaMikdash, y que supuestamente el pueblo de Israel no iba a regresar a Jerusalén, no iba a haber un segundo Beit HaMikdash, etc. Dice el Rebbe, esta respuesta tampoco es satisfactoria. ¿Por qué? Porque también los chicos estaban incluidos en el decreto de Amán. Chicos que no probaron el sabor del pecado. También a ellos los iban a castigar porque los grandes, los adultos, participaron de una fiesta que la causa era una ofensa para Hashem, hablando de la destrucción del Beit HaMikdash. Por lo tanto, el Rebbe va por otro lado. Escuchen bien porque es maravilloso. Y dice así: dijeron nuestros jajamim
que el pueblo de Israel es comparado a una oveja que se encuentra entre 70 lobos. Vegadola Roé, es grande el pastor, Hashem, que la salva y la protege de los lobos. En otras palabras, la existencia misma del pueblo de Israel entre todos nuestros vecinos, entre todos los pueblos que nos rodean, no es natural, es milagrosa. El hecho de que el pueblo de Israel, la oveja, se encuentre entre los 70 lobos alrededor, no es natural, porque naturalmente los lobos tienen que atacar, comerse a la oveja. Solo que hay una protección sobrenatural, una protección de Hashem, que nos cuida, que nos protege, como dice ahí, Gadol Roé, es grande el pastor, Shematzilá Beshomram, que nos cuida y nos salva con un comportamiento milagroso. Ahora, ¿cuándo es que Hashem nos cuida con esta protección adicional, esta protección milagrosa? Cuando nosotros lo reconocemos y nosotros aceptamos que nos cuide. Pero cuando el pueblo de Israel se quita de sí esta protección, ¿cómo? Dándole valor, considerando a los lobos, a los pueblos vecinos, pensando que ellos también nos cuidan, que hay amistad con ellos, que no hay problema, que no hay de qué temer, porque ahora estamos bien. Nosotros nos ponemos en una situación que Hashem retira la protección adicional. Es como si le decimos a Hashem, no hace falta que vos nos cuides. ¿No ves que estamos bien con nuestros vecinos? Hay paz. El Rebbe explica que el Rambam dice, en el Parashat de Jukotai, dice que si vamos a obedecer, escuchar la voz de Hashem y hacer caso, vamos a tener verajá. Pero si no vamos a obedecer y escuchar la voz de Hashem, entonces ahí hay una lista de cosas no tan bonitas que pueden suceder, lo aleinu. Y una de ellas dice, Beistarti Panay Mehem, Hashem va a retirar su cara de ellos, del pueblo de Israel, Umetzaur otra bot, y nos van a encontrar, lo aleinu, muchas cosas malas. Y vamos a decir, esto nos pasa al Kien Elokai Bekirbi, Metzauni Araotaile, por causa de que no hay un Dios, Hashem no está dentro mío, por eso nos suceden todas estas cosas. Dice ahí, nos encontraron estas cosas malas. Hashem dice, cuando se porten mal, le van a encontrar cosas malas. ¿Por qué? Como casualmente. Queriendo decir que cuando nosotros nos comportamos con Hashem de manera ocasional, o sea, solo nos comprometemos con Él de manera ocasional, no de una manera constante y siempre, entonces también Hashem se comporta con nosotros de manera ocasional. Nos pasan cosas y no somos capaces de reconocer que esto vino de Hashem. ¿Qué decimos? Bueno, esto también fue casual. De esta manera, entonces, tenemos que entender lo que significa Nehenumi Seudato Sheloto Rasha, la respuesta que dan los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Los Yodim disfrutaron de la fiesta de este malvado y eso generó el decreto de Amán, lo aleinu, de exterminar a todo el pueblo de Israel. No estamos hablando acá de un castigo, estamos hablando acá de una consecuencia natural. Cuando nosotros vamos y estamos contentos que el rey nos invita a su fiesta, consideramos un cabot, un honor que el rey nos haya invitado y participamos y disfrutamos de esto. Quiere decir que le estamos dando valor al rey. Mirá, Hashem, siempre nos echan, siempre nos marginan. Esta vez el rey no solamente que nos margina, nos invita y nos prepara comida kosher para que podamos ir a su fiesta. Entonces estamos bien, Baruch Hashem, no tenemos de los que temer. No hace falta una protección adicional porque este hombre nos quiere, este presidente nos quiere, este rey nos quiere. Automáticamente Hashem retira la protección que nosotros le pedimos que retire y que pasa lo que tiene que pasar, que los lobos se quieren comer a la oveja. Ahora vamos un poquito más, trayéndolo más personal a la vida de cada uno. Está escrito en Somjim Alanes. No nos tenemos que apoyar en milagros. Y la Torah dijo, Uberajeja Hashem lo queja mejor Hashem tase. Hashem te va a bendecir en todo lo que hagas. Que si bien es cierto que Birkat Hashem ita ashir, la verajá de Hashem es la que enriquece. De todas maneras, Hashem no quiere que una persona se quede cruzado de brazos. Quiere que haga algo, quiere que uno haga un kli, un recipiente para que la verajá de él tenga donde reposar. O sea, la persona tiene que reconocer,
tiene que ser consciente todo el tiempo que su melajá, su trabajo, es solamente hacer un recipiente, un bolsillo para que la verajá de Hashem tenga donde caer. No es mi trabajo la razón o lo que genera mi parnasá o mi alimento, mi sustento. Por alguna razón Hashem quiere que todo se invista en la naturaleza. No quiere que nos despertemos a la mañana y caiga del cielo el dinero o la comida, el maná. Quiere que todo venga de manera natural. Y por eso Hashem te dice, vos hacé, pero no es que vos estás haciendo tu parte. Vos estás haciendo solamente el recipiente. La verajá es íntegramente, 100% mía. Dice algo más profundo. Esto es que la verajá de Hashem es la que enriquece. No es solamente vamos a decir así, esto es que la verajá de Hashem es la que enriquece. No es solamente que el alimento de la persona que viene a través de su trabajo, de su esfuerzo, depende solamente de Kadosh Baruj Hu, que es el que maneja la naturaleza. Más, la parnasá del Yehudí, el alimento del Yehudí, no viene a través de la naturaleza, viene milagrosamente. ¿Por qué? Porque el Yehudí no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Y la parnasá y todo lo que viene para el Yehudí es de una manera milagrosa. Y eso es lo que nosotros decimos, Birkat Hashem y Ta'ashir, la brajá de Hashem enriquece, Uberajeja Hashem lo que haga mejor la Asher Taseh, pero Hashem te va a bendecir en todo lo que hagas. Hashem quiere que vos hagas algo natural, un esfuerzo, un recipiente para recibir esa brajá, pero esto no significa que la brajá vino a través de la naturaleza. No, la brajá vino milagrosamente. Y es pura, íntegramente de Hashem. Ay, ¿por qué hace falta que haga algo entonces? Eso es porque así Hashem decidió, eso es lo que Hashem quiere, que todo en este mundo, en esta época, por lo menos, se invista de manera natural. Pero la acción misma es solamente superficial. Y no tiene nada que ver con la shpaa, con la influencia, insisto, milagrosa que viene de arriba. Y la persona que considera que su esfuerzo, su emprendimiento, su trabajo es parte, él está ayudando a Hashem a hacer algo. ¿A qué se parece? Una persona que está ocupado en hacer bolsillos para guardar el dinero, pero no hace nada para generar dinero. El que considera el trabajo como algo importante, es verdad, considera el cli, el bolsillo, la caja, el recipiente como algo importante, pero no está haciendo nada para generar ese dinero. Ahora volvemos a la época de Purim. El punto que dice Reb aquí es este. No es que Hashem quiere que todo venga de manera natural. No, el Yehudí todo viene de manera sobrenatural. Solo que Hashem quiere que esa brajá sobrenatural o milagrosa se invista en la naturaleza. Por eso nos pide andar a trabajar, hacer algo donde este milagro tenga donde encontrarse, donde reposar. Entonces, volviendo a Purim, entendemos que esta era la situación del Bnei Israel en la época de Ahashverosh. Se encontraban debajo del dominio del gobierno de Ahashverosh, de los demás pueblos. Y ciertamente cuando un yehudí se encuentra en otro lugar, hay que darle kabot y el merecido respeto y cumplir las leyes del lugar donde uno se encuentra, porque el Talmud dice Dina de Meljuta Dina, la ley de un país, la ley de un gobierno. El gobierno, Dirshu et Sholom Ha'ir, hay que procurar la paz del lugar donde uno vive y hay que hacer tefilá por el bienestar de los gobiernos y de la situación de cada país. Por eso cuando Ahashverosh invitó a los Yehudim a la fiesta, a participar, e incluso dijimos Kirtzon Ish también había conforme la voluntad de Mordejai, o sea, había cosas que ayer de manera que ellos podían participar y ellos tenían que participar, pero junto con eso tenían que tener la conciencia y el sentimiento claro, sin distorsión y sin confundirse, que la existencia del pueblo de Israel no dependía de Ahashverosh, a pesar de que él reinaba en todo el mundo, solamente en las manos de Akadosh Baruj Hu. Y más, tenían que saber que la existencia de ellos es un milagro constante en manos de Hashem, que nos salva y nos cuida, nos protege de los 70 lobos.
porque Gadol Roé, porque es grande el pastor, que cuida al Bene Israel, como dijimos, con un comportamiento milagroso por encima de la naturaleza. Y eso es lo que dicen los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, Nehenu mi seudato shelotar allá. El problema fue que ellos disfrutaron, no que fueron, porque tenían que haber ido, si los invitaron tenían que haber ido y tenían que participar quizás, pero no tenían que considerar a Hashverosh. Tenían que ir, como decimos acá, fichar, saludar, irse. Por causa de que darle importancia a este rayá, este malvado, es lo contrario a considerar a Hashem. Y de que todo viene de Boreo Olam, del creador del mundo. El problema entonces fue que Nehenú, que disfrutaron, que estaban contentos, que le dieron lugar, importancia al hecho que Hashverosh los invitó. Y creyeron quizás que este contacto nuevo, ahora que era Hashverosh, los podía ayudar, los podía salvar, les podía dar beneficios. Y se olvidaron que no, que el Yehudí existe de manera milagrosa. Y junto con eso Hashem nos pide que nosotros hagamos todo lo que está en nuestra diplomacia y en los caminos naturales para lograr nuestro sustento, nuestra seguridad, etc. Ahora que entendimos cuál fue el problema, cuál fue la falta de los Yehudim en aquella época, vamos a entender también la diferencia entre el milagro de Purim y otros milagros como Hanukkah, Pesach, etc. Hubo otras festividades que hubo milagros maravillosos que trascendieron, que rompieron la naturaleza. La partición del mar, el aceite de Hanukkah, los pocos contra los muchos. Pero la salvación de Purim no vino a través de un milagro así que trasciende la naturaleza, sino que vino un milagro investido en la naturaleza. O sea, en Purim, cuando uno lee cada capítulo de la Megilá, no hay grandes milagros. Cuando leemos toda la Megilá junta, ahí vemos la secuencia, que cada cosa ocurrió en el momento que tenía que ocurrir, y cada una es una preparación y un paso para el próximo. Entonces ahí sí se genera el milagro, pero no ocurrió cosas milagrosas fuera de lo común, todo dentro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que la razón que generó el decreto de Amán, que dijimos que Bnei Israel se quitaron de sí mismos la protección adicional, especial de Hashem, a través de que consideraron a Hashverosh. Es así, un milagro, un Nes. Hay dos tipos de milagros, los que trascienden la naturaleza y los que entran dentro de la naturaleza. Un Nes, un milagro que se inviste dentro de la naturaleza, como el milagro de Purim, nos viene a enseñar que el comportamiento milagroso de Hashem, que está por encima de la naturaleza, no está limitado a estar por encima de la naturaleza, sino que también puede investirse, puede descender y puede ser parte de la dimensión del tiempo y el espacio y la naturaleza que en el mundo que nosotros vivimos. O sea, hay dos tipos de milagros. Hay un Nes, un milagro como el que el aceite en Hanukkah ardió más que sus propiedades naturales podía arder. En vez de arder un día, ardió 8 días. O que se abrió el mar, o que el agua se convirtió en sangre, etc. ¿Eso por qué es? Porque un milagro es una revelación y una manifestación de Hashem infinita, que no cabe, no hay un recipiente en este mundo para contenerla. La naturaleza no tiene esa fuerza para contener esa energía infinita y ilimitada, y por eso cede y se produce el milagro. Se rompe el mar, se rompen los comportamientos de la naturaleza. Pero hay otro milagro que es todavía más grande. Cuando el milagro infinito, esa energía ilimitada, puede investirse y puede ser aceptada, recibida dentro de los límites de la naturaleza. Eso es todavía un milagro de una categoría mayor. El Hidush, la novedad del milagro de Purim, ¿cuál es? Que está investido en la naturaleza, es que es un Nes revelado. Por eso se dice la Brajá, She'asan Isim Labotenu, que allá, así como hizo milagros en nuestros antepasados en aquella época de Hashverosh, también que nos haga ahora. Tanto en Hanukkah, que hubo milagros revelados, como en Purim, que hubo milagros revelados, investidos dentro de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que salvó a Hashem, a Bnei Israel en los días de Purim, no fue un hecho natural, fue un hecho milagroso que fue investido en la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem quiere que recordemos todo el tiempo. Estas dos puntas, estos dos extremos,
que por un lado nosotros no nos apoyamos sobre los milagros y tenemos que ir a trabajar, levantarnos temprano, hacer las cosas inteligentemente, ordenadamente para que nos vaya bien y pensar, ¿no?, el contexto del país donde estamos, de la situación, etcétera, para generar un cli, un recipiente que dé rentabilidad. Y junto con eso saber que toda tu inteligencia, todo tu esfuerzo, toda tu habilidad no genera absolutamente nada, sino que todo es un milagro que viene de Hashem. Esto es lo que ocurrió durante el milagro de Purim. ¿Por qué? Porque Esther, cuando Mordejai le anuncia que salió el decreto de Amán, etc., y le pide que se presente, que vaya a ver a Hashverosh, con todos los riesgos que ellos conlleva. Esther le dice, mira, hace 30 días que el rey no me llama, ¿ok? Ir a presentarme delante del rey. Todos saben que si uno se presenta delante del rey y el rey no estaba de buen humor en ese momento y no te recibe, podés pagar con tu vida. Pero Esther acepta el reto y se arriesga. ¿Y qué dice? Ella tenía que lograr la gracia del rey. Tenía que verse bonita, presentable, para que el rey la quiera recibir. Entonces, por un lado, ella dice, yo voy a ir al rey, pero antes de eso, Mordejai, necesito que reúnas a todos los chicos, y que ayunen 3 días, y yo también voy a ayunar. Si ella necesitaba presentarse delante del rey y hallar gracia, seguro que los 3 días de ayuno no iban a ayudar a que se vea bien, a que se vea presentable, ¿no?, delante del rey. Lo mejor era que coma bien, que descanse, que se vea bien bonita para presentarse delante del rey. Pero no, ella hizo ayuno. ¿Por qué? Porque entonces dice, tenemos como un diferente argumento. Si la salvación tenía que venir a través de su esfuerzo y de la manera natural que ella tenía que ir al rey y hablar y convencerlo y explicarle que hay una persona que quiere matar a todo su pueblo, ¿no? Entonces tenía que verse bien. Y si ella se apoyó que la salvación va a venir como milagrosamente de Hashem, y por eso hay que hacer tefilá y teshuvá y despertar la misericordia de Hashem, entonces, ¿para qué tiene que ir al rey? Que confíe que va a venir la salvación de Hashem. En base a lo que dijimos, se entiende. Hashem nos pide las 2 puntas. Vos hacé lo mejor que sabés, vos hacé todo lo que puedas, vos andá a hacer el esfuerzo, andá a hablar con el rey. Pero no te olvides que la salvación viene de arriba. No te olvides que la parnasá no viene de tu esfuerzo, la parnasá viene 100% de Hashem. ¿Para qué te pido que te esfuerces? Para que el milagro venga investido dentro de la naturaleza, igual como ocurrió cuando en la historia de Purim. Entonces, la base, el tema que ellos Nehenumi Seudato Shelotor ya, lo que decimos que ellos fueron y disfrutaron. El problema fue que disfrutaron. El problema fue que dieron importancia a Hashverosh. Una gran enseñanza que podemos tomar nuestro servicio a Hashem para cada uno de nosotros. Nosotros fuimos creados Neshamot Begufim, almas en cuerpos. De una manera que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros cuerpos. Hashem nos puso en un cuerpo, puso nuestra Neshama, lo más preciado que tenemos en un cuerpo, y tenemos que ocuparnos del cuerpo. Y ya que Hashem nos creó de esta manera, esa es la voluntad de Hashem, que nos ocupemos en la necesidad del cuerpo. Viene la enseñanza, la gran enseñanza de los días de Purim, que a pesar que una persona tiene que ocuparse de la necesidad del cuerpo, no tiene que ocuparse de la necesidad del cuerpo de una manera de anaá, de provecho, de placer. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer de lo secundario lo principal, del medio el fin. ¿Cuál sí tiene que ser el provecho y el placer del yudí en este mundo? Tiene que ser estudiar Torah y cumplir mitzvot. Y las ocupaciones del cuerpo, de las cosas materiales, del trabajo, etc., es solamente para que uno pueda estar sano, fuerte y listo, preparado para el servicio de Hashem. Y con eso la persona puede probarse a sí mismo si se está ocupando en las cuestiones mundanas o las cuestiones de su cuerpo, Leshem Shamaim, en aras del cielo o no. Cuando la vida espiritual de la persona es lo principal y la vida corporal es secundaria, entonces, o sea, para tener un cuerpo sano, para servir a Hashem, etc., entonces todo su placer, todo su disfrute es en el estudio de Torah y mitzvot, y lo vemos claramente que las cuestiones mundanas son como una obligación, sin placer.
Pero cuando la persona hace de su cuerpo lo principal y entonces disfruta de la comida, disfruta de darle placer al cuerpo, etcétera, o de generar dinero, cuando llega a los asuntos espirituales de su llamada, dice, ¿qué tengo que hacer? Decime, ¿qué tengo que, ¿cuál es el mínimo de lo que tengo que hacer para cumplir? Pero cuando se trata de las cuestiones del cuerpo, él invierte y se ocupa con placer y hace más del mínimo, no come solamente el mínimo, come y procura comidas ricas, etc. Nehenim tiene placer de los asuntos de su alma animal y de su cuerpo. Y esta es la enseñanza de Purim, que toda la salvación de Purim está relacionada con esto, que el Yehudí reconoció que la Anaá, el placer de la seudá de este malvado, va contra la existencia misma del Yehudí. Y cuando el Yehudí se da cuenta de esto y hace teshuvá y vuelve a confiar en Hashem y sabe que aunque Hashem, junto con esto que Hashem me pide que yo haga mi parte, en realidad mi parte no hace nada, solo es para que el milagro de Hashem se invista en la naturaleza. Ahí viene la tzalá, ahí viene la salvación, ahí viene la geulá. Y juntamos una geulá con otra geulá. La geulá de Purim, después viene la geulá de Pesach. Y salimos de todas las limitaciones del cuerpo, todas las estrecheces que nos impone el Yetzer Hará, como está escrito, como los días de la salida de Mitzrayim, te voy a mostrar maravillas y milagros, que sea una geulá verdadera, genuina, completa, a través del Mashiach Tzidkeinu, Bimera, Beyameinu, Mamash, pronto en nuestros días. La gran enseñanza es que el Yehudí tiene que vivir día a día, cotidianamente, sabiendo que su existencia y su parnasá y todo lo que tiene es milagroso, solo que se inviste en el recipiente natural. Pero nosotros recibimos de Hashem milagros todos los días.